Vamos a orar al Señor para que encomendemos esta lección delante de Él. Acompáñenme en oración, por favor. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y glorioso Dios, aquí estamos, Señor, en esta mañana, en este nuevo día. Nos has traído, bendito Dios, a este lugar y ahora acá reunidos conformamos tu iglesia. Gracias por darnos la oportunidad de congregarnos en el día que tú has asignado, el día domingo. Y desde la primera hora, Señor, empezar a meditar en tu gloria, en tu poder, en tu majestad. Agradecemos en esta hora por permitirnos tomar esta clase de confesión de fe, la doctrina que estamos estudiando de la Cristología. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, gracias por su gloria, por su gran obra y porque hoy, Señor, confiamos en que nos sigues bendiciendo y sigues estando con nosotros, guiándonos cada día. Comendamos este tiempo, Señor, ilumínanos con tu Espíritu Santo, tanto el que expone como los que escuchan. Ayúdanos, Espíritu Santo, te necesitamos. Bendícenos, pues, oh Señor, nos encomendamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, proseguimos con el estudio de nuestra Confesión de Fe de Londres, de 1689. Recordamos las palabras del apóstol Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 3:16, que dicen: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Precisamente en eso dedicaremos el tiempo el día de hoy. Dios fue manifestado en carne. Nos podríamos preguntarnos por qué estudiar una confesión de fe. Bueno, porque necesitamos tener bien agrupado y definido lo que creemos como cristianos. Y en nuestro caso, por medio de la Confesión de Fe de Londres, declaramos 32 doctrinas verdaderamente bíblicas. Y por medio de estas podemos ir a las Escrituras, conocer mejor al Señor, vivir para darle gloria y al final disfrutar de Él para siempre. En palabras del Dr. Robert Paul Martin, cuando los hombres utilizan las palabras mismas de la Biblia para promover la herejía, cuando la palabra de verdad es pervertida para servir al error, nada menos que una confesión de fe sirve públicamente para trazar las líneas divisorias entre la verdad y el error. Vamos a hacer una recapitulación general. Vamos a ver en síntesis lo que hemos estudiado hasta el día de hoy en favor de quienes inician apenas hoy o para que recordemos lo que llevamos. El capítulo 1 de las Sagradas Escrituras, capítulo número 2 de Dios y de la Santa Trinidad, capítulo número 3 del decreto de Dios, capítulo 4 se expuso la doctrina de la creación, capítulo número 5 la obra de la divina providencia, capítulo número 6, de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Y en el capítulo número 7, que es el capítulo inmediatamente anterior al que estamos estudiando, vimos del pacto de Dios. Llevamos 7 capítulos y hace 8 días ya iniciamos el desarrollo del 8º. Ahora veamos una recapitulación específica del capítulo que estamos estudiando. Particularmente el párrafo 1, que vimos hace 8 días. Es pertinente que hagamos memoria de lo que vimos el domingo pasado, donde iniciamos la exposición del capítulo número 8 sobre la Cristología. Vimos en esa primera parte una introducción general bastante extensa sobre la Cristología, y asimismo nos encargamos de estudiar el párrafo 1. ¿Recuerdan el encabezado? El encabezado del párrafo 1 fue su ordenación al oficio de mediador. Cristo como mediador, y estuvimos viendo en especial su ordenación. Y allí de manera sintetizada, ¿qué vimos? Vimos que el autor de esa ordenación es Dios el Padre. Vimos que el tiempo de esa ordenación fue eternamente. ¿En qué marco se dio esa ordenación? Bueno, en un pacto hecho entre el Padre y el Hijo, el pacto intratrinitario de redención. El carácter de esa ordenación, vimos que el Señor Jesucristo en ese carácter o en esa ordenación es profeta, sacerdote, rey, cabeza y salvador de la iglesia, heredero de todas las cosas y además juez del mundo.
¿Y con qué propósito? Estuvimos viendo que es para redimir un pueblo, llamarlo, justificarlo, santificarlo y al final glorificarlo. Entonces esa es en síntesis lo que estudiamos hace 8 días, la ordenación de Cristo al oficio de mediador. Y en esta profunda y concisa declaración que hace un autor, recordamos la esencia de lo que estamos estudiando estos domingos. Y dice: la persona de Cristo y su obra es el centro de toda la revelación y de todo el plan de Dios. En eso nos estamos ocupando, en la persona de Cristo y su obra. Este es el esquema o bosquejo general que hemos planteado para el capítulo número 8. Y este lo hemos tomado prestado del Dr. Samuel Waldron en su comentario a la Confesión de Fe de Londres. Y tenemos allí subrayada ya la clase número 1 o el párrafo número 1. Ya lo vimos hace 8 días, su ordenación al oficio de mediador. Hoy veremos con la ayuda del Señor la clase número 2 compuesta por los párrafos 2 y 3. Hoy vamos a abordar 2 párrafos. Hace 8 días abordamos 1, hoy vamos a abordar 2 en la segunda clase. Y esos párrafos, por ejemplo, el número 2 tiene por título su encarnación para el oficio de mediador. Por eso leíamos ese pasaje de Timoteo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Vamos a estar estudiando la encarnación del Señor Jesucristo. Y en el párrafo número 3 vamos a estar viendo los requisitos para el oficio de mediador. En eso tomaremos la clase del día de hoy, si es la voluntad del Señor. Y finalmente, en las clases 3 y 4, los próximos 2 domingos, vamos a abordar los párrafos del 4 al 10 y van a tener un solo encabezado: la ejecución del oficio de mediador. Hoy continuamos el estudio de nuestro capítulo número 8, titulado De Cristo el Mediador, y como ya lo mencionamos, estaremos viendo la parte número 2. Iniciando con el segundo párrafo que veremos bajo el encabezado su encarnación para el oficio de mediador. ¿Y qué vamos a ver en este párrafo? Este es el contenido. Vamos a ver en primer lugar el sujeto de la encarnación, el tiempo de la encarnación, la esencia de la encarnación, el modo de la encarnación y el resultado de la encarnación. Sujeto, tiempo, esencia, modo y resultado. En eso nos vamos a ocupar si es la voluntad del Señor. Iniciemos pues en dependencia del Espíritu Santo el desarrollo de esta clase. Dice así la declaración de fe, párrafo número 2 del capítulo número 8. El Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, y el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con Él e igual a Él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, cuando vino la plenitud del tiempo, tomó la naturaleza de hombre, con todas sus propiedades esenciales y sus debilidades comunes a la misma, pero sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, al venir el Espíritu Santo sobre ella y cubrirla el poder del Altísimo con su sombra. Así nació de mujer, de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y de la de David, conforme a las Escrituras. De modo que 2 naturalezas enteras, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una sola persona, sin conversión, composición ni confusión. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, pero un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Amén. Profunda declaración. Amada Iglesia, con solo la lectura de este maravilloso párrafo se hace evidente lo que expondremos a continuación. Es el glorioso y sublime misterio de la encarnación de Jesucristo, la doble naturaleza en la persona de Jesucristo. Dice el Dr. Waldron: una gran prueba del origen divino del cristianismo es que sus doctrinas trascienden la razón humana. Mis hermanos, y esa es una gran prueba de que nuestra doctrina no es de origen humano, sino que proviene de Dios.
Y eso es una gran bendición y confianza de que estamos en la verdad. Pero al mismo tiempo conlleva un gran desafío. En este caso, al introducirnos en el estudio de la segunda persona en la Santa Trinidad, el Señor Jesucristo. Rápidamente recordamos en este cuadro que leímos detalladamente hace 8 días. Este cuadro trata sobre las principales herejías cristológicas en los primeros siglos. Bueno, lo traigo de nuevo a mención porque el tema que expondremos hoy es precisamente el asunto principal en las ya mencionadas controversias cristológicas. Debemos de decir que en todas ellas prevalecía una constante. En todas estas controversias, concilios y demás, prevalecía una constante. Y esto llevó a que se reunieran, que redactaran credos y que condenaran herejías en los primeros 7 siglos de la historia de la Iglesia. Una constante. En palabras del historiador Justo González, las controversias tendrían que ver no con la cuestión de si Jesús era divino o no, ni con el asunto de si era humano o no, sino más bien con la cuestión de cómo o en qué sentido Jesús era tanto humano como divino. En eso tenían que ver las controversias, y ese es el tema común que vemos en ellas, la doble naturaleza en la persona de Cristo. Por lo tanto, esta es la gran montaña que tenemos enfrente por escalar el día de hoy. Como alguien dijo, cada vez que se trata de dar solución a un misterio, se cae en la herejía. Dice también este hombre, lo que se hace con un misterio es exponer lo que dicen las Escrituras sobre ello. Y eso es lo que ha hecho la Iglesia. Por lo tanto, ese será nuestro objetivo el día de hoy, exponer lo que nos indica la palabra de Dios acerca de este misterio. Y para eso vamos a seccionar o dividir los párrafos de la declaración de fe, con el objetivo de obtener un mayor provecho de ellos. Veamos entonces, en primer lugar, el sujeto de la encarnación. Dice así la declaración de fe. Esta es la sección que hemos tomado, allí está subrayada en rojo. El Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con Él e igual a Él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas, el sujeto de la encarnación. Comenta el Dr. R.C. Sproul, el ser de Cristo es el ser de Dios, no es solo semejante a la deidad, sino que es la deidad. Hermanos, evidentemente cuando nos preguntan por qué creemos que Jesucristo es Dios, ¿qué respondemos categóricamente? Porque la Biblia clara y extensamente lo enseña. Amén. Palabras del pastor Javier Martínez, porque en la Biblia se le adjudican atributos divinos, títulos divinos, los hombres le concedieron homenaje divino y porque hay muchos textos que explícitamente dicen que Cristo es Dios. Pero además, vamos a ver entonces, ¿cuáles son esos atributos divinos que encontramos que en las Escrituras se le atribuyen al Señor? Bueno, encontramos atributos como la eternidad, la omnipotencia, la soberanía y la aceidad. A la persona de Cristo se le atribuyen en las Escrituras estos atributos que solo deberían estar en la deidad, por eso Cristo es Dios. También se le atribuyen títulos divinos, ¿como cuáles? Encontramos en las Escrituras que al Señor Jesucristo se le atribuye el título divino de Dios, Señor y Yo Soy. Aquel nombre con el que el Señor se reveló al pueblo de Israel. Yo soy el que soy. Con ese título encontramos que se le atribuye al Señor. En griego lo encontramos en el Nuevo Testamento, la palabra Theos, Dios, Kyrios, Señor, y ego eimi, yo soy. Recordemos aquel acontecimiento cuando van a arrestar al Señor y Él responde, yo soy. ¿Y qué pasó con estos hombres? Dice la Escritura que retrocedieron y cayeron al suelo. Bueno, mis hermanos, los títulos divinos son atribuidos a Cristo en las Escrituras. Pero además vemos que hay un reconocimiento divino de sus contemporáneos.
Una de las que más me impacta, el reconocimiento que hace Tomás después de ser confrontado en su incredulidad. ¿Qué dice Tomás? Señor mío y Dios mío, refiriéndose a Cristo. Y Simón Pedro, el Señor le dice que eso no se lo ha revelado carne ni sangre, sino que ha sido una revelación que viene del cielo. Que dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces vemos aquí que al Señor se le atribuyen atributos divinos, títulos divinos, y los hombres reconocieron que Él era divino. Pero además hay textos que explícitamente señalan la deidad de Cristo, que como lo afirma la declaración de fe, es de la misma sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Esencia o ser del Padre. Dice también la confesión que hizo el mundo y que sostiene y gobierna todas las cosas. En esto profundizamos un poco más hace 8 días. Cristo es Dios. Pasemos entonces a nuestra base bíblica y profundicemos en algunos de estos pasajes. En primer lugar dice la palabra de Dios en 1 Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Miren lo que dice la palabra de Dios, ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Además, la contundente declaración que encontramos en el Evangelio de Juan, en su primer versículo. ¿Qué dice el primer versículo de Juan? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vemos acá que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, declara que Cristo, el Logos, la palabra, es Dios y es eterno. Por lo tanto, vemos que el sujeto de la encarnación es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, Dios verdadero y eterno, el Señor Jesucristo. Veamos ahora el tiempo de la encarnación. Ya vimos el sujeto de la encarnación, ahora veamos el tiempo de la encarnación. Dice así la declaración de fe, allí tenemos subrayado, cuando vino la plenitud del tiempo. Como base bíblica para esta porción tenemos Gálatas 4:4. Vemos acá el tiempo de la encarnación. ¿Qué dice Gálatas 4:4? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El tiempo de la encarnación es el que ha sido decretado eternamente por Dios. Ya habían decretado en qué momento vendría su Hijo. Es decir que es el tiempo señalado en la eternidad por el Señor y ejecutado en el momento que lo determinó. En palabras del hermano Bodhi Bauchan, la plenitud del tiempo, la teología de la Navidad. Cuando leemos Gálatas 4, esa porción de Gálatas, vemos allí la teología de la Navidad. Entonces vemos que el tiempo es el decretado eternamente por Dios. Sigamos avanzando. Vamos a ver la esencia de la encarnación en esta sección. Dice así la confesión. Entonces, ¿qué pasó? La segunda persona de la Trinidad, en la plenitud del tiempo, tomó la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y sus debilidades comunes a la misma, pero sin pecado. En este punto debemos resaltar la impecabilidad de Cristo, que en palabras del erudito Luis Berkhoff, la impecabilidad de Cristo significa no solo que Cristo pudo evitar el pecado y que verdaderamente lo evitó, sino que también era imposible para él cometer pecado, debido a la unión esencial entre sus naturalezas humanas naturalezas humana y divina. La impecabilidad de Jesucristo. ¿Qué dice Sproul al respecto? Jesús tenía deseos, pero no tenía ningún deseo pecaminoso. Cuando él fue tentado por Satanás, el asalto vino del exterior. Fue una tentación externa. Si Cristo no hubiese sido el Cordero sin mancha, no podía haber asegurado la salvación de nadie. Y además tendría que haber necesitado un Salvador para él mismo. Entonces él nos enseña esta parte, la impecabilidad de Cristo. Era verdaderamente hombre, es verdaderamente hombre, pero sin pecado.
Ahora consideremos 7 argumentos bíblicos para la verdadera humanidad de Cristo, que define el doctor Sam Waldron. Entonces aquí vamos a ver su verdadera humanidad. En primer lugar, vemos la promesa en las Escrituras de un hombre. ¿Quién era ese hombre? El Mesías. Debía de ser un hombre. Vemos también la designación de un hombre. Jesús tuvo, resucitó y sigue teniendo un cuerpo. Sigue teniendo eternamente su cuerpo. En tercer lugar, la conciencia de un hombre. Vemos que ese es el título con el que el Señor más se identificó. Aproximadamente unas 80 veces Él se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre. Es decir, que el Señor tenía una conciencia de que Él tenía un cuerpo humano, era un hombre. Además, la apariencia de un hombre. No tenía una apariencia diferente, como afirmaban algunas herejías de los primeros siglos, que parecía ser un hombre. No, Él tenía la apariencia de un hombre. El cuerpo de un hombre, claro que sí. Tuvo un cuerpo real de hombre. El alma de un hombre, claro que sí. El Señor se enojó, se entristeció, suspiró, lloró, lamentó, se regocijó y se alegró. Y al final murió. Las limitaciones de un hombre, claro. Vemos en muchos pasajes de las Escrituras que el Señor tuvo hambre, tuvo sed, cansancio y sueño. Entonces vemos acá argumentos bíblicos para la verdadera humanidad de Cristo. Como bases bíblicas o textos de prueba para esta sección, vamos a considerar los siguientes. En primer lugar, dice Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Era necesario que Él fuera un hombre, porque el castigo por el pecado lo debía de recibir un hombre. El primer Adán pecó, cayó, y ahora el segundo Adán viene para pagar y solucionar el conflicto. Otro pasaje bíblico, Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces vemos en Cristo aquella promesa del protoevangelio, el primer evangelio en Génesis 3:15, vemos que de la simiente de la mujer vendría el Mesías que aplastaría la cabeza de la serpiente, entonces debía de ser un hombre. Adicionalmente, ¿qué nos dice Hebreos 4:15? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos un sumo sacerdote, mis amados, qué bendición, que se compadece de nuestras debilidades, debido a que Él también es un hombre. Entonces vemos acá que el Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad, en la plenitud del tiempo, tomó la naturaleza humana, pero sin pecado. Seguidamente en este mismo párrafo consideremos en la declaración de fe el modo de la encarnación. Ya hemos visto el sujeto, el tiempo, la esencia, y ahora veamos el modo, de qué modo se encarnó. Dice así la declaración de fe: siendo concebido por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, al venir el Espíritu Santo sobre ella y cubrirla el poder del Altísimo con su sombra. Así nació de mujer, de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y de David, conforme a las Escrituras. Entonces vemos que fue concebido por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. Allí seno literalmente se refiere al útero de María. Notemos en este apartado en primera instancia que no hubo intervención de un padre humano. Eso es lo primero que debemos de notar. En la encarnación de Cristo, en el modo de la encarnación, no hubo la intervención de un padre humano, sino que fue concebido por el Espíritu Santo. En segundo lugar, el medio humano sería una virgen, una mujer que no se había llegado a varón. Ella misma lo reconoce cuando se le presenta al ángel, dice que ella no ha conocido varón. Y en tercer lugar, que debía tener la descendencia que indicaban las Escrituras, en este caso de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y de la de David.
Comenta el doctor Sproul al respecto. El nacimiento de Jesús de una mujer dirige nuestra atención a su humanidad y su venida como el nuevo o el segundo Adán. El hecho de que Jesús haya nacido sin intervención de un padre humano nos está indicando su naturaleza divina como el Hijo de Dios. Ampliemos este aspecto del modo de la encarnación de Cristo acudiendo a estos temas principales dentro de este acontecimiento. Para esto acudamos a lo que explica el profesor de Cristología Javier Martínez. Entonces él nos dice, con respecto al modo de la encarnación de Cristo, que hubieron unas profecías mesiánicas. Recordemos que desde el Antiguo Testamento ya había unas profecías que anunciaban la encarnación de Cristo. Por ejemplo, Isaías 7:14, ¿qué nos dice? Que su nombre sería Emmanuel, Dios con nosotros, es decir, que debía descender Dios y encarnarse. Vemos también en este acontecimiento la anunciación angelical. Y en este caso, ¿cuál fue el ángel usado? Gabriel. En Lucas 1:26 encontramos este acontecimiento. Vemos también que una concepción milagrosa. Mateo 1:18 nos dice que había concebido por el Espíritu Santo. También encontramos el nacimiento virginal. Lucas 1:42 dice, bendito el fruto de tu vientre. Como alguien dijo, el mayor acontecimiento de la historia humana no es que el hombre haya pisado la luna. El mayor acontecimiento de la historia humana es que el Hijo de Dios haya pisado la tierra. Y eso es lo que estamos viendo y considerando acá, mis amados. Consideremos los textos de prueba para esta porción que hemos tomado. Vemos en este acontecimiento que el ángel Gabriel fue enviado, dice la Escritura, en Lucas 1:27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Verso 31, ¿qué le dice el ángel? Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, el Salvador. Acerca de la concepción en el vientre de María, ¿qué nos dice la Escritura? Esta concepción sobrenatural o suceso sobrenatural. Bueno, el pasaje más claro que enseña sobre esto es Lucas 1:35. Y dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vemos entonces acá que el modo de la encarnación es la concepción milagrosa y el nacimiento virginal. Además vemos que esto debía ser conforme a las Escrituras de la tribu de Judá, descendiente de Abraham y de David. En el cierre de este párrafo consideremos en la confesión de fe el resultado de la encarnación. Ya vimos el sujeto, el tiempo, la esencia, el modo, y ahora veamos el resultado de la encarnación. ¿Qué dice la declaración de fe? De modo que dos naturalezas enteras, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una sola persona, sin conversión, composición ni confusión. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, pero un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Qué maravillosa declaración. En síntesis, lo que vimos acá sobre el mediador es su plena deidad, su verdadera humanidad y su personalidad singular. Naturaleza humana, naturaleza divina en una persona, personalidad singular. Dicho de otro modo, dice el teólogo Chad Van Dixor, en Cristo la plenitud de la divinidad habita en forma corporal. En Cristo la plenitud de la deidad habita en forma corporal. Meditemos más sobre este asunto y en este caso meditemos en lo que ha planteado el teólogo Luis Berkhoff sobre la necesidad de las dos naturalezas de Cristo. ¿Por qué era necesario que fuera hombre y que fuera Dios en una sola persona?
Bueno, en primer lugar, la necesidad de su humanidad. ¿Por qué era necesario que fuera hombre? Puesto que el hombre pecó, dice Berkov, era necesario que el castigo lo recibiera un hombre. Entonces esa era la necesidad de su encarnación y la necesidad de su divinidad. En el plan de salvación era absolutamente esencial que el mediador también fuera verdadero Dios. Dice Waldron comentando sobre este tema: solo uno que es tanto Dios como hombre puede ser sustituto de los hombres, y en unas pocas horas, presten atención, y en unas pocas horas en la cruz satisfacer la ira de un Dios infinito. Solo uno que es tanto Dios como hombre puede ser sustituto de los hombres, y en unas pocas horas en la cruz satisfacer la ira de un Dios infinito. Castigo lo debía recibir un hombre, pero también ese hombre debía ser Dios para recibir y soportar la ira del Dios infinito. Acudamos a las Escrituras para meditar en los pasajes que nos hablan sobre este asunto. Pablo, refiriéndose a las profecías sobre el Evangelio, dice en Romanos 1, 3 y 4, de manera muy clara, acerca de su Hijo, está hablando que se habló anteriormente de Él en las Escrituras, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. Jesucristo, del linaje de David según la carne, declarado Hijo de Dios con poder. Una persona, Jesucristo, naturaleza humana y naturaleza divina. ¿Y qué nos dice Juan? Juan, que alguien dijo, un teólogo dijo que es el monte Everest de la teología. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos la gloria del unigénito del Padre. La doble naturaleza en la persona de Cristo. ¿Qué tal Romanos 9:5? Pablo, refiriéndose a los israelitas, dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces vemos acá que el resultado de la encarnación fue dos naturalezas en una sola persona. Jesucristo, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre en una sola persona. Eso es lo que confesamos bíblicamente como iglesia. Y lo hemos ilustrado en 2N, 1P. Dos naturalezas, una persona. Ahora, mis amados, las figuras que observaremos a continuación son presentadas por el Dr. Wayne Grudem para graficar las herejías de las que ya hemos hablado sobre la cristología y también para presentar, por así decirlo de alguna forma, el diagrama de la Declaración de Calcedonia. Estas herejías las consideramos de manera general en la clase 1, ahora veámoslas de forma particular. En primer lugar, recordemos el apolinarismo. ¿Y por qué traemos esto a colación? Bueno, porque, como dijimos, estas controversias cristológicas estaban rondando en el asunto de cómo era que Jesucristo era tanto Dios como hombre, en una sola persona. Entonces, ¿qué enseñaba el apolinarismo? Que Cristo no es completamente hombre. Eso era lo que enseñaban en síntesis. Cristo no es completamente hombre. Decían, la persona de Cristo tenía un cuerpo humano, pero no una mente y un espíritu humano. Era casi un hombre. Entonces vemos allí en esta gráfica lo que enseñaba el apolinarismo. Que Cristo tenía un cuerpo humano, pero vemos que no decían que era una naturaleza completa, sino un cuerpo. Le faltaba la mente y el espíritu, y que tenía naturaleza divina. Entonces era casi un hombre. No, herejía. Ante esto, ¿qué dice Wayne Grudem? Cristo tenía que ser completa y verdaderamente hombre si es que iba a salvarnos. No nos podía salvar un casi hombre. Segunda herejía, nestorianismo. En síntesis, ¿qué enseñaba o enseña el nestorianismo? Dividía a Cristo en dos personas.
Es la doctrina de que había dos personas separadas en Cristo, una persona humana y otra divina. Y en las Escrituras vemos todo lo contrario. Jesús nunca se está refiriendo, nunca están viendo dos personas, siempre es una sola persona. Herejía. ¿Qué dice Gruden? Una enseñanza que es distinta del punto de vista bíblico, que ve a Jesús como una sola persona. Tercera herejía, eutiquianismo, también conocida como monofisismo. ¿Qué decía el eutiquianismo? Cristo solo tiene naturaleza divina. Y vemos allí en la gráfica, que sostenía el eutiquianismo o monofisismo. Sostuvo que la naturaleza humana de Cristo fue tomada o absorbida por su naturaleza divina. De modo que de ambas naturalezas cambiaron de forma y surgió una tercera clase de naturaleza. En síntesis, la naturaleza humana quedó simplemente perdida en la divina, de manera que la naturaleza resultante fue solo la divina. Entonces el eutiquianismo enseña que Cristo solo tiene naturaleza divina. Vemos allí pequeñita la humana, la divina la absorbe y forma una nueva naturaleza que al fin de cuentas es la divina. Herejía. Por eso vemos en la confesión de fe y en los credos que dice claramente sin confusión, sin división, sin mezcla. Por eso son esos apartados allí, porque las herejías enseñaban todo eso. ¿Qué dice Gruden? Si esto era verdad, Él no podía representarnos como hombre, ni tampoco podía ser Dios y capaz de ganar nuestra salvación. Herejía. Ahora la posición conservadora o bíblica, la cristología de Calcedonia, que es lo que afirmamos con nuestros hermanos de la iglesia de los primeros siglos. Y es por lo tanto, eso fue lo que afirmaron nuestros hermanos en la iglesia de los primeros siglos y es por lo tanto lo que hoy nosotros debemos afirmar como cristianos. La cual, como mencionan los historiadores, recibieron las líneas católica, protestante y ortodoxa. Dice Gruden, ya sea que lo podamos entender o no, estas dos naturalezas están unidas en la persona de Cristo, el más profundo de los milagros y el más profundo de los misterios del universo. Y aunque todos los gráficos son insuficientes e imperfectos en torno a un misterio, como dijo un autor, no obstante, el Dr. Wayne Gruden propone el siguiente para lo que se definió en Calcedonia sobre la cristología. Entonces vemos que esto es en síntesis lo que se confesó en Calcedonia. Un solo Dios que subsiste en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas, y en la persona del Hijo, es decir, Jesucristo, naturaleza divina, naturaleza humana. Hasta ahí podemos llegar. Una sola persona, dos naturalezas, el Hijo de Dios. Recordemos que estamos ubicados en este punto en el 4 Concilio Ecuménico. Allí estamos, subrayado, Calcedonia del 451. Calcedonia era una ciudad que, como dicen los historiadores, era cercana a Constantinopla, la actual Estambul. Hermanos, cuán bendecidos somos nosotros por hoy tener una cristología ya definida como la de Calcedonia, y la que ha sido plasmada similarmente en nuestra confesión de fe. Vamos a leer a continuación entonces lo que declararon nuestros hermanos en el 451 después de Cristo. Dice así el credo, declaración o definición de Calcedonia. De esa manera podemos encontrar lo que se le llama a esto: credo, declaración o definición, porque lo que hicieron ellos en síntesis fue dar una definición de la cristología. Dice así el credo de Calcedonia: siguiendo pues a los santos padres, enseñamos a todos a una voz que ha de confesarse uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual es perfecto en divinidad y perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de alma racional y cuerpo, consubstancial al Padre según su divinidad, y asimismo consubstancial a nosotros según la humanidad, semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Engendrado del Padre antes de los siglos según la divinidad, y en los últimos días y por nosotros y nuestra salvación de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad, uno y el mismo Cristo, Hijo y Señor unigénito, en dos naturalezas,
sin confusión, sin mutación, sin división, sin separación, y sin que desaparezca la diferencia de las naturalezas por razón de la unión, sino salvando las propiedades de cada naturaleza y uniéndolas en una persona e hipóstasis, no dividido o partido en dos personas, sino uno y el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo y Señor Jesucristo, según fue dicho acerca de Él por los profetas de antaño, y enseñó el propio Jesucristo, y nos lo ha transmitido el credo de los santos padres. La declaración de Calcedonia, qué profunda. Y vemos allí un tinte o un matiz de que están refutando o aclarando lo que enseñaban las herejías. Entonces por eso vemos que son tan explícitos en sus declaraciones. ¿Qué dice Gruden? Cuando la definición de Calcedonia dice que las dos naturalezas de Cristo concurren en una persona y sustancia, la palabra griega que se traduce sustancia es la palabra hipóstasis, que significa ser, y de ahí se toma en la teología la llamada la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? La unión de la naturaleza humana y divina de Cristo en un ser. Eso es la unión hipostática. Y desde allí se toma esa palabra, desde el credo de Calcedonia. ¿Qué dice Berkov? Han pasado siglos desde aquel tiempo, pero exceptuando a ciertas explicaciones, la Iglesia realmente nunca ha llegado más allá de la fórmula de Calcedonia. Amados hermanos, espero en el Señor que esto no solo sean datos históricos para vuestras mentes, sino que más bien nos lleven en nuestros corazones a contemplar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre en una sola persona. Como discusión, podemos referirnos a la frase Madre de Dios que encontramos en la declaración de Calcedonia, la acabamos de leer, no la vamos a omitir. ¿María es la Madre de Dios? Categóricamente debemos responder no. María no es la Madre de Dios, si al usar esta expresión queremos decir que María es divina, corredentora o inmaculada. Tampoco es bíblico usar esta expresión para afirmar que ella es el origen de la naturaleza divina de Jesucristo. Esto lo dice una fuente reformada. Como dice Justo González, la controversia no era de carácter mariológico, y eso es lo que debemos de tener presente. La controversia en Calcedonia no era de carácter mariológico, sino cristológico. Lo que estaba en juego no era quién era la Virgen María, o qué honores se le debían, sino quién era el que había nacido de María y cómo debía hablarse de él. Entonces, si él era el Hijo de Dios, pues María era la Madre de Dios. Pero debemos tener cuidado al usar esa declaración, por el contexto en el que estamos nosotros hoy. En nuestro contexto, la denominación predominante no son los adventistas, o los testigos de Jehová, o los mormones, o los unicitarios. En nuestro contexto, ¿cuál era la denominación predominante? El catolicismo romano, los papistas, y ellos de esto armaron su propia doctrina de hombres o de demonios, adorando a María y atribuyéndole cosas que la Escritura en ningún momento lo hace. Bueno, entonces la pregunta que surgiría entonces, ¿por qué lo incluye el credo de Calcedonia? La palabra que usan allí en griego es Theotokos, literalmente Madre de Dios. Y es interesante que en la última traducción que vi del credo, en una Biblia que fue redactada recientemente como en el 2023-2024, una Biblia que precisamente es de los padres de la iglesia, y cuando vamos a leer el credo de Calcedonia en esa Biblia, ya no dice Madre de Dios. Y esto debido a que a evitar el debate o la controversia, porque no se pierde nada eliminando esa frase hoy en nuestros días del credo. Debemos recordar como cristianos reformados la importancia del contexto, y en este caso el contexto de Calcedonia. Theotokos significó Madre de Dios para ellos, para declarar lo siguiente. Entonces vean ellos por qué usaron esa palabra, en síntesis. Aquella que dio a luz a aquel que es Dios.
Eso era lo que querían decir ellos. Aquella que dio a luz a aquel que es Dios. Para cerrar este párrafo, respondamos a los puntos del contenido planteado al comenzar la clase, para que resumamos lo expuesto y apreciemos de mejor forma la encarnación de Cristo para el oficio de mediador. Entonces vimos que el sujeto de la encarnación es la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios verdadero y eterno. El tiempo de la encarnación, el decretado eternamente por Dios, la plenitud del tiempo. La esencia de la encarnación, vimos que esa segunda persona de la Trinidad, en el tiempo decretado, tomó la naturaleza humana, pero sin pecado, la esencia de la encarnación. Vimos también el modo de la encarnación. Vimos allí que había una anunciación angelical, unas profecías mesiánicas, pero también hubo una concepción milagrosa y el nacimiento virginal. Y como resultado, entonces vemos que dos naturalezas en una sola persona. Ese es el resultado de la encarnación, dos naturalezas en una sola persona. Más rápidamente tenemos el tercer párrafo que veremos bajo el encabezado, los requisitos para el oficio de mediador. Y este es su bosquejo contenido. Vamos a ver la unción del Espíritu Santo como requisito para el oficio de mediador, y vamos a ver la comisión de Dios el Padre como requisito para el oficio de mediador. Dice así la declaración de fe, párrafo 3. El Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina, en la persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, teniendo en él todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitara toda plenitud, a fin de que siendo santo, inocente, inmaculado y lleno de gracia y de verdad, estuviera enteramente equipado para ejercer el oficio de mediador y fiador. Apreciamos en esta declaración una serie de textos bíblicos. Vemos allí una serie de pasajes bíblicos acerca de la unción del Espíritu Santo en el Señor, en quien habita todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento, en quien agradó al Padre a que habitara toda la plenitud, santo, inocente, inmaculado, lleno de gracia y verdad. Todos esos son pasajes bíblicos que están condensados en esta declaración. Y aquí vemos la unción del Espíritu Santo como requisito para el oficio de mediador en nuestro Señor Jesucristo. Como base bíblica, dice la palabra de Dios, Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Además podemos leer lo que nos dice Hebreos 7:22, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y vemos acá en la confesión que el Señor es el único mediador y dice también que es nuestro fiador, el único fiador. ¿Qué significa la palabra fiador? Bueno, un garante, una persona que asume todas las responsabilidades legales y financieras de la deuda de otra persona. Qué maravilla, hermanos, eso es lo que ha hecho el Señor por nosotros, ha sido nuestro garante, pagando la deuda que nosotros no podíamos pagar. Entonces vemos acá en este punto, como requisito del oficio para mediador, la unción del Espíritu Santo, ha sido el Señor calificado para ser mediador y fiador. Finalmente encontramos esta declaración en el párrafo 3, oficio que no tomó por sí mismo, sino que fue llamado a este por su Padre, quien también puso todo poder y juicio en su mano y le dio mandamiento para ejercerlo. Leamos la base bíblica de este punto. Hechos 2:26, que nos dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice asimismo la escritura en Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces vemos como requisito para el oficio de mediador, el Señor ha sido equipado y enviado a ejercer este oficio, ¿por quién? Por el Padre, como lo vimos en el párrafo número 1, eternamente por el pacto hecho entre ambos.
se acordó que Él era el que debía de venir para ser mediador entre Dios y el hombre. Como discusión, acudamos al comentario del Catecismo Bautista de Bedum sobre los requisitos del mediador. Primera pregunta: ¿estaba él adecuadamente cualificado para el cumplimiento de su obra? Claro que sí. Dice Juan 3:34, o entendemos allí en la enseñanza de Juan, que Dios le dio el Espíritu sin medida. Estaba totalmente cualificado para ese cumplimiento de esa obra. Otra pregunta: ¿se le dotó de autoridad suficiente para cumplir su obra? Por supuesto que sí. En Juan 6:27 nos enseña que Él fue marcado con el sello del Dios el Padre. Para terminar, entonces, completemos los puntos del contenido de este párrafo. Párrafo 3. Entonces vimos la unción del Espíritu Santo, el Señor ha sido calificado para ser mediador y fiador, y vemos la comisión de Dios el Padre. Él ha sido equipado y enviado, ha recibido mandamiento para ejercer eso. Concluye Berkhoff diciendo: la Iglesia aceptó la doctrina de las dos naturalezas en una persona no porque entendía por completo el misterio, sino porque vio en ello un misterio revelado por la palabra de Dios. Hasta ahí llegamos, hasta donde la Escritura nos enseña, y que es lo que nos hemos propuesto hacer el día de hoy. Para concluir, afirmamos lo que enseña la palabra de Dios sobre el misterio de la persona de Cristo y sus naturalezas, como verdadero Dios y verdadero hombre en una sola persona. También meditamos en la necesidad de sus dos naturalezas, como estuvimos viendo en la exposición, para que como Dios hombre nos representara. Y también contemplamos la grandeza de nuestro Señor al cumplir con los requisitos para ser el mediador y fiador de un mejor pacto. Finalizó con las palabras del apóstol Pedro que escribió, segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Al sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios todopoderoso y soberano, gracias benditas sean dadas a ti por haber enviado a tu Hijo. Gracias por este misterio sublime, más excelso que todas las cosas. Gracias por permitirnos en esta mañana poder estudiar esta doctrina en medio de nuestras deficiencias, pero glorias sean dadas a ti porque vemos que en tu palabra es una doctrina claramente enseñada, que nuestro Señor Jesucristo en una sola persona es verdadero Dios y verdadero hombre. Gracias te damos asimismo por esos requisitos de estar con el Espíritu Santo sin medida, ungido, y también, Señor, por haber sido enviado por ti, comisionado por ti para esta obra. Ese es nuestro buen y gran mediador, el único, como dice 1 de Timoteo, el único mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. Gracias sean dadas a ti, bendito Padre, y sea la gloria. Bendícenos, Señor, en este resto de día que tenemos. Gracias por permitirnos reunirnos como iglesia y poder seguir edificándonos y preparándonos para presentarnos delante de ti. La gloria sean dadas a ti. Oramos con reverencia y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.